Bienvenido. Bienvenidos a todos a este segundo tema sobre la educación. En este segundo vamos a entrar directamente en la relación de la familia, los padres y la educación. Vamos a hacer un recorrido a través de el don profético en general sobre aspectos fundamentales de esa educación. En el capítulo primero hablábamos de los fundamentos de la educación. Y decíamos que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de todas las facultades del ser humano, preparando al alumno para vivir en esta vida y sobre todo también para un proyecto de eternidad. Seguimos caminando juntos, seguimos estudiando sobre la educación, profundizando en las escrituras, en la serie La Biblia hoy. El término genérico que nos ocupa es precisamente el de la educación. Y el tema, la familia. La familia y la educación. La familia y la formación en valores. El segundo tema tiene un pensamiento para recordar, un pensamiento que es fundamental para poder entender la pedagogía bíblica como viniendo de parte de Dios, para establecer pilares que desarrollen una educación para el creyente. En Proverbios, capítulo 1, versículos 8, nos dice: escucha, hijo, la disciplina de tu padre. Y en segundo lugar, formando un precioso verso: y no abandones la instrucción de tu madre. Este verso sintetiza de manera especial, donde la segunda parte del verso complementa a la primera. Tanto el padre como la madre, según la pluma inspirada, comparten por igual la educación dentro de su familia, aunque es descrito a través de los sistemas sociales del patriarcado, donde tenían repartidas diferentes funciones en la educación. Son esenciales todavía hoy para la orientación de la familia. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, y eso es algo que vivimos cada día, de forma generalizada, la educación en una primera etapa siempre se diseñó a través de la estructura familiar. Ya desde el comienzo de la creación del ser humano, la relación padres e hijos se constituyó en la fuente de formación primera de cada uno de nuestros hijos. Si analizamos este esquema de Delors del año 1996, vamos a sintetizar cuáles son los pilares fundamentales de la educación. El pilar fundamental es aprender. No habla del esfuerzo de aprender, sino que desarrolla la idea fundamental de aprender sobre 4 áreas fundamentales. Tenemos que aprender a conocer el medio, a integrarnos en los medios en los cuales vivimos. En segundo lugar, nos enseña a aprender a hacer. Es decir, una vez que conocemos el ambiente, cómo lo estructuramos en nuestra vida diaria para tener una adaptación completa en cada uno de los actos que realizamos los seres humanos. El tercer pilar sobre la educación es aprender a ser. Presenta una idea que a mí me parece relevante. Ser se aprende. Es verdad
que nacemos en una raza caída, es verdad que tenemos tendencia al pecado, es verdad que tenemos dificultades para el aprendizaje, pero finalmente, si la verdadera educación es el desarrollo armonioso de lo que somos, actitudes físicas, mentales y espirituales, hay que aprender a integrar el conocimiento y la acción como una forma de desarrollar lo que somos. Y en cuarto lugar, siguiendo esta escala, aprender a convivir. Aprender a formar parte de una sociedad que tiene unos valores, que tiene un futuro, que tiene un presente. Por lo tanto, los 4 pilares de la educación: conocer, hacer, ser, convivir, preparan al estudiante no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Ese es el matiz que aporta la educación desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del plan de Dios para nuestra vida. El primer punto del tema de hoy, después de la introducción, es la niñez de Jesús. Para una familia judía del primer siglo, la educación de los hijos estaba contemplada como el plan divino para esa familia. En el judaísmo del siglo I no había diferencia entre educar socialmente y educar en los valores de la alianza, es decir, de la relación de Dios con su pueblo. En las instrucciones que Dios transmitió a ese pueblo como parte de la alianza, recordamos que la alianza es la forma que Dios tiene de relacionarse con nosotros. Estaba ocupando un puesto fundamental la educación de los hijos. Fijaos una cita del libro de la educación que me gusta de manera especial a partir del texto que vamos a leer y cómo se interpretará después a través del libro de la educación. Todo, como sabéis, pues literatura inspirada. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos tus recursos. Es decir, el primer punto fundamental en la educación cristiana, lógicamente, es enseñar a nuestros hijos a tener una relación principal, primordial, con Dios. Y que Dios sea integrado en todas las dimensiones de esa educación ideal, que consiste en el desarrollo de todas nuestras facultades. Y estas palabras, nos dice el versículo 6, las cuales te estoy compartiendo hoy, estarán en el centro de tu mente. Y como buen formador, tiene que tener unos valores para poder transmitir. Las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sienten en su casa, cuando viajes en el camino, cuando os acostéis y cuando os levantéis. Atarlas en vuestra mano como señal y ponerlas en la frente
como una banda, escribirlas en los marcos de las puertas de las casas y en sus postes. Es un texto realmente importante porque establece el concepto de educación dentro de la alianza. Hay que escuchar a Dios para que el formador conozca el plan de Dios en la educación. Sabéis, hoy se discute mucho si educar o no educar es una función en el hogar o en la sociedad. Desde luego, la Biblia tiene su plan. Los primeros maestros de nuestros hijos seremos siempre los padres. Esta declaración que acabamos de ver sobreimpresionada es una declaración divina que viene de parte de Dios, que le fue revelada a Moisés en el monte Sinaí y que estaba muy patente y muy presente en la época de Jesús. Para la sociedad en la cual Jesús nació y en la casa donde nació y habitó, el conocimiento de Dios y de sus enseñanzas formaban la primera escuela de los niños. Como padres judíos, prestaban muchísima atención a que los hijos conocieran la relación de Dios con el hombre y del ser humano con Dios, dentro del marco de esa relación especial de la alianza. Sin duda, José y María influyeron de forma decisiva en la formación pedagógica y humana de Jesús. Jesús fue un niño que fue educado en los valores de la alianza. Fijaos la consecuencia de la explicación de este conjunto de versículos que aparece en el libro de la educación, en las páginas 50 y 51. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su propio instructor. Aquí se está hablando de Jesús en particular. No se está hablando en la educación al completo. Jesús, su ministerio fue tan corto que la primera escuela fue su casa. Y sus padres, su madre concretamente, fue su primera maestra. Con esto nos está diciendo que acudir a la educación formal y académica no esté aprobada por Dios, sino que Jesús tenía un ministerio especial y la parte humana de ese Dios encarnado fue atendida desde la familia como se hacía en la época. No se hizo de ninguna otra forma. Continuamos. La segunda
parte de nuestro comentario de hoy es la comunicación. Algunos detalles importantes. En el libro de la educación, página 212, se nos dice: no obstante, por otro lado, las buenas actitudes docentes no consisten solo en la capacidad de comunicarse. Si bien es el primer pilar que presentábamos, que la educación es aprender a vivir de forma integral, el segundo pilar es entablar una relación personal entre el instructor y el estudiante durante todo el proceso. No consiste solo en transmitir conceptos, también consiste en aprender a vivir con esas ideas. Y en el caso del creyente, forma parte también esa relación especial con Dios. El verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el don de su compañía. Hoy tenemos sistemas educativos masificados, pero eso no quiere decir que se haya eliminado la idea fundamental. La compañía del pedagogo va a ejercer muchísima influencia en esa mente que se está desarrollando para ser un ser humano integral. Puede decirse de los hombres y las mujeres, y mucho más de los jóvenes y los niños, que solamente los podemos comprender al ponernos en contacto con ellos por medio de la simpatía. Hoy diríamos por medio de la empatía, se traduciría hoy. Y necesitamos comprenderlos para poder beneficiarnos mucho más eficazmente. La educación, por lo tanto, es un proceso de comunicación, de interacción entre el pedagogo y el alumno. Sin este proceso, sin las vivencias que tiene el que enseña, será muy difícil que el proceso de comunicación no se interrumpa en cualquiera de los momentos. No podemos, a través de la educación, aislar a nuestros hijos del contexto en el que vive. La gran hazaña del apóstol Pablo fue, sin duda, transmitir el mensaje de Dios, formar como pedagogo, teniendo en cuenta la definición de cada una de las sociedades a las cuales dirigió sus escritos. Por eso, esas diferencias que a veces encontramos entre una carta y la otra. El siguiente punto fundamental del tema de hoy tiene que ver con la función de los padres. Hemos dicho que el proceso de educación comienza en el hogar. Durante los primeros años, el entorno familiar será el aula, será el sistema informático de transmisión de la información y será la primera escuela de los hijos. Las relaciones padres e hijos, entre hermanos, las relaciones entre abuelos y nietos formarán los primeros pilares del proceso educativo. Ya lo expresó así el apóstol Pablo cuando estableció el rol fundamental
en la familia. Os invito a que podamos meditar algunos instantes sobre Efesios capítulo 6 del 1 hasta el 4. Niños, responded en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El nexo de unión en un sistema educativo entre creyentes es Jesús, es el Señor. Y el apóstol utiliza unos textos fundamentales sobre la relación padres e hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que conlleva una promesa. Para que te vaya bien y vivas una larga vida en la tierra. ¿Cómo se podría entender la última expresión, y vivas una larga vida? La educación no determina la longitud de nuestra vida, pero la educación sí que ayuda a esa calidad de vida. Por eso el texto nos ha dicho, para que te vaya bien, como el resultado de haber desarrollado todas nuestras facultades de forma equitativa. Y en tercer lugar de este texto, después de hablar de la responsabilidad de los hijos hacia los padres en el Señor, después de basar su argumentación en la palabra de Dios, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, la tercera parte, padres, no irritéis a vuestros hijos para que queden resentidos, sino formarlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Si miramos este texto y un poquito la estructura que tiene, niños, responder en el Señor. Padres, instruir y corregir según el Señor. Esa sería la fórmula para buscar el equilibrio en nuestras vidas. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Y esos planes son importantes para entender el proyecto de educación. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la última. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de aceptar la responsabilidad de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y también de la educación moral. De esta cita me gustaría resaltar qué es lo que tiene que comprender el padre, la madre como educadores para permitir que su hijo desarrolle todas las actitudes. Las leyes del desarrollo físico, desarrollo mental y desarrollo moral. Es decir, físico, mental y espiritual. Las tres facetas del desarrollo del ser humano al completo. Al igual que en el sistema patriarcal, que ya hemos mencionado, en el siglo XIX, cuando se escribe esta cita,
La familia tenía su propia estructura, que podría no coincidir plenamente con el sentido de familia en la actualidad. Hoy existen, por el desarrollo del pecado, existen diferentes tipos de familias. Pero una vez que la familia está formada, el objetivo de la educación tendrá que ser el mismo. Es decir, desarrollo físico, desarrollo mental y desarrollo moral. Aunque haya modalidades diferentes de familia en la actualidad, y aunque todas ellas no sean el ideal para comprender el plan de Dios y transmitirlo a nuestros hijos, el estado de la familia actual no debe delimitar que los padres debemos de tener en cuenta que nuestros hijos son un proyecto en desarrollo y son un proyecto para la eternidad. Y para eso necesitan, si los padres somos los primeros maestros del niño, nos tiene que interesar profundamente esa educación en valores para la eternidad. Seguiremos con este proyecto, seguiremos andando en el tema de la educación. Y no olvidéis, hoy hemos hablado del papel de los padres en la niñez de Jesús, como un ejemplo de nosotros como padres en la niñez de nuestros hijos. Continuaremos. Tenemos una cita, un siguiente programa, donde seguiremos hablando de educación integral. No te lo pierdas. Sin ti no sería lo mismo.